Bienvenidos a la segunda parte de este tutorial tan especial. Hoy vamos a continuar con nuestra hermosa Katrina. En esta ocasión nos enfocaremos en darle forma a su cuerpo, uniendo los brazos y añadiendo algún detalle a su vestido. Cada puntada nos acerca más a terminar este diseño lleno de significado y tradición. Acompáñame paso a paso mientras le damos vida a esta pieza, que refleja tanto respeto por la cultura mexicana. Si aún no ha visto la primera parte, en la descripción de este tutorial le estaré compartiendo el enlace, pues ya le he compartido todos los materiales que necesita para confeccionarla y además también ya realizamos sus brazos que necesitamos tener listos para continuar luego con la unión al cuerpo. Si no está al día, porfa vea esa primera parte y si por el contrario sí lo está, pues continuemos. Comenzaremos el cuerpito utilizando la hilaza de color lila. E iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador si lo considera necesario, pues sí estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 realizaremos 8 aumentos. Un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, ya tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando toda la ronda hasta terminarla con 16 puntos. En la ronda 3 estaremos repitiendo un punto bajo y luego un aumento. Así, un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y la completaremos con 24 puntos. En la ronda número 4 estaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así durante toda la ronda y en esta ocasión la completaremos con 30 puntos. En la ronda número 5 realizaremos precisamente 30 puntos bajos, pero esta vez tomando solamente las hebritas traseras. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando hebras traseras hasta completar esta ronda. Durante las rondas 6 y 7 también realizaremos 30 puntos bajos, pero esta vez tomando normalmente. Ya he realizado 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 7. En la ronda 8 repitamos 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento toda la ronda. En esta ocasión terminaremos esta ronda con 36 puntos. Realicemos la ronda 9 y la 10 cada una con 36 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda y de igual forma en la ronda número 10, 36 puntos bajos más. Una vez terminemos la ronda número 10 voy a hacer una cadena a modo de asegurar por el momento. También voy a retirar el marcador, pues yo estaré colocando en esta base silicón derretida, ¿ok? Silicón caliente. Recuerde que usted puede utilizar cualquier otro material, ya sea un plástico. No les recomiendo cartón, otra vez le comento. No les recomiendo cartón, ya que si en el futuro lavan este amigurumi, pues podría perder la forma. Pero sí un plástico estaría bien. Sin embargo, con silicón es súper fácil, súper rápido y además queda con muchísima firmeza, más dependiendo de la cantidad de silicón que le coloquemos. Yo le voy a estar colocando aproximadamente unas 4 rondas para arriba, ¿ok? Dejando unas 2 libres. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Pues posicionarlo, ¿verdad? En la base, en su mesa, no lo mueva de ahí mientras está secando la silicón. También debe tener su pistolita de silicón ya bien caliente. Mientras más caliente la tenga cuando usted presione y deje caer, la silicón se irá acomodando por sí sola. Vea cómo ella va yendo hacia la base y se va poniendo planita por sí sola, ¿ok? Voy a colocar tanta silicona
como requiera esta base, me gusta colocar muchísima, pues luego cuando colocamos el amigurumi ya de una se queda bien firme con muchísima estabilidad. Entonces coloque tanta como usted prefiera. Finalmente he tomado esta pistolita que es de una silicón más gruesa y sin duda alguna pues sí es más rápido, ¿verdad? Porque la otra es de tubito fino. También en muchísimas ocasiones me preguntan si pueden nada más colocar relleno. Pues sí, todo lo que usted quiera hacer usted puede hacerlo. Solo que si solamente coloca relleno, luego debe velar que no colocarle demasiado relleno porque podría ir demasiado hacia abajo y en vez de quedar planita la base, pues le va a quedar con volumen y eso va a hacer de que su amigurumi no tenga equilibrio. ¿Okay? Una vez la silicón haya secado, pues se sentirá dura y también ha perdido la transparencia. Y ahora sí que tenemos una base bien planita. Ahora vamos a continuar con la ronda número 11. Voy a colocar marcador y en esta ronda vamos a estar realizando 36 puntos bajos, pero solamente tomando las hebritas traseras. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos solamente tomando hebras traseras hasta completar esta ronda. En la ronda número 12 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento toda la ronda y esta vez terminaremos con 42 puntos. Durante las rondas 13 y 14 estaremos realizando 42 puntos bajos en cada una. Ya llevo 3 puntos bajos y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 14. Finalmente he tejido desde la ronda 13 y hasta la 29 42 puntos bajos en cada ronda. En la ronda número 30 comenzaremos las disminuciones. Esta vez iniciaremos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego le sigue una disminución trabajando disminuciones invisibles. Continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la completaremos con 36 puntos. Durante las rondas 31 y 32 estaremos realizando 36 puntos bajos en cada una. Ya llevo 3 puntitos bajos y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma 36 puntos bajos más en la ronda 32. En la ronda 33 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y luego le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 4 puntos y una disminución toda la ronda y esta vez terminaremos con 30 puntos. Luego durante las rondas 34 y 35 realicemos 30 puntos bajos en cada una de ellas. Ya llevo 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en la ronda 35. Al terminar la ronda 35 ya he colocado relleno, digamos que la mayor parte del relleno, pero más adelante podremos, claro que sí, colocarle más. Vamos a continuar con la ronda 36 donde continuaremos disminuyendo. Iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y luego le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución toda la ronda y la completaremos con 24 puntos. En la ronda número 37 realicemos 24 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 38 repitamos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución.
Así repitamos 4 puntos y una disminución 3 veces más. Esta ronda la terminaremos con 20 puntos. Desde la ronda 39 y hasta la 45 estaremos realizando 20 puntos bajos por cada ronda. Ya llevo 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 45. Luego de terminar la ronda 45 vamos a colocar relleno, aunque más adelante podremos, claro que sí, colocar más. Asegúrese de colocar suficiente relleno, sobre todo en esta área para que le dé bien la formita. Ok, no basta solo con el tejido, necesitamos colocar suficiente relleno. Ahora vamos a continuar con la ronda número 46, donde estaremos uniendo los brazos. Con otros amigurumis solemos doblar y marcar en qué ladito vamos a colocar cada bracito, pero como este amigurumi es completamente como redondito, ¿verdad? En espiral así, todo es igual, lo que es la base del cuerpo, pues no es necesario, pueden hacer exactamente los mismos puntos que yo y no van a tener problema con la ubicación de los brazos. Vamos a comenzar realizando 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a tomar un bracito. Lo más importante acá es que esta es la parte de atrás del cuerpo, porque aquí iniciamos y terminamos cada ronda. Yo lo voy a considerar la parte de atrás. Entonces, vamos a asegurarnos de que estos deditos, el más pequeñito, el dedito gordo, como yo le digo, pues siempre nos quede hacia el frente. Es lo más importante a la hora de unir el bracito, que este dedito nos quede mirando hacia lo que sería el frente de nuestro amigurumi. Una vez que tenga esto determinado, ¿verdad? Que está hacia el frente, vamos a doblar aquí arribita, contrario al dedito, vamos a doblar, vea, así lo va a doblar. Y justo en este ladito vamos a comenzar a realizar 8 puntos bajos, uno por cada puntito que tenemos en el brazo. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminados los 8 puntos bajos en este bracito, realizaremos 10 en el cuerpo, 10 puntitos bajos en el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listos estos 10 puntitos, tomamos el otro bracito que nos queda, asegurándonos de que este dedito nos quede mirando hacia el frente, ¿ok? Luego que lo tengamos así hacia el frente, doblamos aquí arribita, insertamos en este ladito, en el punto que usted pueda, y en este bracito vamos a realizar 8 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y para completar la ronda vamos a realizar 5 puntitos bajos más en la parte de atrás del cuerpo. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta ronda 46 la estaremos acabando con un total de 36 puntos. Tenemos 5 al inicio, 5 al final, son 10, 10 más en el frente son 20. En cada bracito tenemos 8, serían 16. Si lo sumamos todos son 36 puntos. Así le ha de quedar esta unión. ¿Ok? Este sería el frente con sus deditos, con sus 2 deditos en esta posición. ¡Listo! Pues ahora vamos a continuar con la ronda 47. Y en esta ronda 47 estaremos realizando precisamente 36 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 48 vamos a disminuir. Iniciaremos esta ronda con 4 puntos. 1, 2, 3,
y 4. Y luego le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y luego una disminución toda la ronda. Completaremos esta ronda con 30 puntos. Justo en la última disminución de la ronda 48 vamos a cambiar de color. Ya yo he cortado la hebrita. Extraemos un poquito, insertamos en esta disminución y tomamos la hebra de color blanco. Ya luego la vamos a asegurar más. Pero antes, en la ronda 49, estaremos realizando también 30 puntos bajos, pero esta vez solamente tomando la hebrita trasera de la ronda anterior. Un punto bajo, tomando solamente hebra trasera, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando hebritas traseras hasta completar esta ronda. Antes le muestro, voy a alar esta hebrita de color lila y con ambas hebritas vamos a asegurar. Resulta mucho más cómodo realizar este cambio de color así y asegurar las hebritas así, pero si usted conoce otra técnica para cambiar de color, pues adelante, utilícela, ¿ok? Iniciemos la ronda 50 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y luego le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 3 puntos y una disminución toda la ronda. Esta ronda la completaremos con 24 puntos. Voy a hacer una cadena a modo de asegurar por el momento, ya que consideramos es el mejor momento, más conveniente, más cómodo para realizar lo que sería el volante trabajando en estas hebritas delanteras que hemos dejado libre. Para ello vamos a colocar el cuerpito en esta posición, ¿ok? Y vamos a estar comenzando en cualquier punto que usted guste. Voy a estar comenzando en este, pero en realidad usted puede comenzar en cualquiera, ¿ok? No es importante. Vamos a tomar la hebra de color morado, el mismo color que hemos utilizado en este detalle de los brazos. Tomamos una lazada y comenzaremos con 2 cadenas, 1 y 2. Luego, por cada hebrita delantera que tenemos libre, vamos a realizar 2 puntos altos. Tomamos lazada, esta vez vamos a hacerlo justo en la misma que hemos iniciado. A su vez, estaremos asegurando esta hebrita del inicio, un punto alto y otro más en el mismo lugar. Este sería el primer aumento. Pasamos a la siguiente hebrita que tenemos libre, otro aumento. La siguiente está un poquito más arriba, pero no pasa nada por ello. Nada más la tomamos y listo. Esos detalles no se van a notar. 2 puntos altos y así continuaré nada más repitiendo 2 puntos altos, o sea, un aumento de punto alto en cada hebrita que tenemos libre hasta completar esta ronda. Y una vez terminado el último aumento, voy a realizar un punto deslizado justo en el primer punto alto que hicimos. Y cortaré la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Un puntito y en el siguiente así vamos a cerrar. Esto es opcional, usted simplemente puede asegurar y esconder, pero esto le da un acabado bonito incluso en la parte de atrás del vestido. Aquí debajo voy a asegurar y esconder la hebrita. Así se va viendo el volante y vamos a agregarle un último detallito. Vamos a introducir entre el color, en la base de los puntos bajos que tenemos con hilaza de color blanco, justo en la base de cada uno vamos a estar trabajando puntos deslizados. Inserte el gancho de este modo. Y vamos a extraer la hebrita de color lila. Yo lo voy a estar haciendo con lila, pero si usted desea añadir otro color a este amigurumi, pues adelante, siéntase libre de hacerlo. Entonces, pasamos a la base del siguiente punto bajo y un punto deslizado.
el siguiente y un deslizado. Si considera que es mejor saltarse algún puntito, está bien. Este es un detalle, ¿ok? Punto deslizado, la siguiente base, otro punto deslizado y así continuaré deslizándome durante toda la ronda, ¿ok? Ya luego vamos a poder asegurar con la hebrita del inicio que claro que sí nos ha quedado desde adentro. Justo estoy llegando a esta área donde iniciamos y terminamos cada ronda y podrían confundirse poquito, pero lo cierto es que no hay confusión. Nada más usted continúe en la base de cada puntito. Ya, este fue el último de aquí arribita, pues bajamos hasta este de acá. Hay muchas hebras adentro, así que hágalo con mucha paciencia. Y voy a hacer uno más justo en la base del primero. ¿Okay? Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente también para volver a hacer un cierre perfecto aquí arribita. Nos vamos a saltar esta cadenetita y en la siguiente abrazándola por debajo. Luego encimita del último punto deslizado que hicimos y lo vamos a retirar hacia adentro. Vean qué bonito queda este cierre. Aquí sí que es necesario para que no se vea dónde hemos completado esta ronda. Y ya dentro, pues con la hebrita del inicio y esta del final, nada más vamos a anudar y quedará seguro y que quede dentro y forme parte del relleno. Cortar un poquito. Y hasta aquí esta segunda parte. En la siguiente sí estaremos articulando este amigurumi y continuando con su cabeza. Espero y este vídeo vaya siendo de su agrado y si es así pues no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Bye.